Te doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio. Qué lindo que es encontrarnos a cada otra semana con un mate de por medio para frenar un poco el ruido de afuera, charlar un rato de esas cosas que nos pasan a todos, pero que a veces quizás nos cuesta un poco poner en palabras o queda en conversaciones con amigas. Así que como mate tranqui, servite algo, servite ese mate que te está esperando, ponete los auriculares, lo que sea que estés haciendo, que hoy viene un tema para sentarse a pensar. Porque quiero que hablemos de cine. Vamos a llamarlo así. Pero no de la cartelera de Netflix ni de las pelis del cine, sino de las pelis que nos armamos nosotros en la cabeza. ¿Viste cuando te encontrás imaginando una situación 1000 veces antes de que pase? Bueno, a mí eso me pasa un montón. Sé que del otro lado también hay un montón de gente a la que le pasa, porque es una de las consultas que más se repiten cuando nos sentamos a charlar de bienestar. La cantidad de energía descomunal que gastamos diseñando un escenario ideal para cada bendita cosa que empezamos. Desde lo más simple, como si fueses a arrancar un proyecto nuevo, por ejemplo, una rutina en el gimnasio, un viaje, te vas a juntar con alguien, tenés un evento. En tu mente no te armas una idea vaga, te armas una producción completa, vestida de tal manera, con una energía impecable, en donde todo fluye a la perfección y el otro reacciona exactamente como querés que reaccione. El día es un sol radiante y nos sentamos como a escribir. Esto no es un trabajo tan consciente tampoco, pero nos sentamos a escribir ese guión de cómo deberían ser las cosas. Me pasó hace un ratito, simplemente, me estaba sentando a grabar este episodio, se me cae el micrófono, se me cae el mate, todo, va. Y dije, este es un buen día para hablar de este tema en el podcast. Entonces, trayéndonos a este tema, que no se me malinterprete. El problema no es tener proyectos, ni desear que algo salga bien, ni tener metas claras. El problema es que nos enamoramos tanto de ese libreto ideal, de esa película ideal que tenemos, que nos apegamos a una forma tan rígida de esa fantasía. Y la realidad viene con sus propios planes. La realidad no necesariamente colabora con lo que nosotros tenemos en mente. Y es ahí cuando nos frustramos, cuando nos enojamos, cuando nos ponemos mal, cuando buscamos culpables, cuando buscamos también una persona o una situación responsable de nuestros males. Y desde mi lugar trabajando en salud mental y acompañando procesos, esto lo veo todos los días. Y te digo más, la frustración más grande que nos agarra cuando las cosas cambian de rumbo o cuando un plan se cae no es tanto por la situación nueva en sí, sino que viene de ese duelo, ese micro duelo que tenemos que hacer por esa expectativa de algo que no fue. Nos cuesta aceptar que el presente viene así tal cual, que tiene sus características, que las cosas pasan fuera de nuestro libreto y empezamos a culpar a la vida, empezamos a reclamarle al universo, ¿por qué esto no es de tal forma? ¿Por qué pasó de tal forma? Y es muy desgastante, la verdad, pelear contra lo que es real, queriendo forzar que todo encaje en un molde que en realidad siempre existió solo en nuestra mente, nunca existió en otro lugar que no haya sido ese. Y ahí es donde el bienestar se nos escapa entre los dedos, porque estás viviendo el libreto de lo que tendría que ser, en lugar de resolver lo que verdaderamente tenés adelante. Entonces, para abrir este episodio y empezar a masticarlo un poquito más, te dejo esta pregunta, como para que te quede ahí resonando durante todo el episodio. ¿Cuánto de lo que hoy te está pasando o te está haciendo sufrir es un problema real del presente? ¿Y cuánto es en realidad ese choque entre lo que esperabas y lo que realmente es? Y con esta pregunta flotando en el aire le vamos a sumar otra pregunta más. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que la vida improvise? ¿Por qué nos da tanta seguridad tener todo masticado de antemano? En realidad, como vimos en otros episodios, a nuestra mente le fascina y le obsesiona el control. Armar una expectativa gigante, súper detallada y perfecta sobre cómo va a salir un proyecto, cómo va a reaccionar tu entorno, cómo te vas a sentir vos mañana en la mañana. Todo eso es en realidad un mecanismo de defensa. No es que seamos caprichosas, es que nos inventamos una película perfecta
porque el cerebro prefiere mil veces aferrarse a una ilusión de certeza, aunque sea mentira, aunque realmente sepamos que por ahí no es de esa forma, antes que bancarse la incomodidad total de no saber qué es lo que va a pasar después. Porque la incertidumbre parece como el enemigo número uno de nuestra cabeza. Si lo miramos desde el lado de la salud mental, la ansiedad se alimenta exactamente de este mecanismo. Es, en esencia, querer ganarle de mano al futuro todo el tiempo, porque nos da pánico que las cosas queden abiertas. Entonces vamos tapando ese vacío con escenarios, con ideas, lo vamos armando y decimos, bueno, si planifico cada detalle y sé exactamente qué es lo que va a pasar, entonces va a salir de la forma que yo quiero. Y pasamos por alto un montón de variables, entre ellas, ¿qué otras personas también interviniendo en esos eventos? Y acá viene la gran paradoja que me interesa que miremos juntas con un poquito más de lupa puesta ahí arriba, que es que la expectativa no te protege absolutamente de nada. Que vos pases 3 noches sin dormir, armando en tu cabeza la escena perfecta de cómo vas a lanzar ese proyecto, cómo vas a encarar esa conversación, no va a hacer que la realidad se amolde a vos. Lo único que estamos logrando es hacer un guión cada vez más rígido y quitándonos a nosotras mismas la capacidad de reaccionar, la capacidad de adaptarnos a lo que emerge y nos vamos quedando como sin cintura, sin herramientas para resolver qué es lo que está pasando. Llevémoslo a algo súper cotidiano. Arrancamos la semana con una expectativa de que vamos a entrenar de lunes a viernes, que vamos a comer impecable, que vamos a avanzar un montón en determinado proyecto, que vamos a tener tal plan, nos vamos a ver con fulanito y que toda la semana vamos a tener la misma energía y el mismo humor. Pasó el lunes, empezaste con todo, llega el martes, dormiste mal, te duele la cabeza, se te cayó un plan que no dependía de vos a la tarde y ahí nos frustramos, nos enojamos, nos terminamos desgastando el doble. Primero, por el dolor de cabeza y el imprevisto. Y segundo, por la bronca de que tu día ya no es el día perfecto que habías diseñado el domingo hace 2 días atrás. Es una locura si lo pensamos. Pretendemos que nuestros procesos sean lineales, sin baches, sin días de baja energía, sin que se nos caiga una sola ficha. Y la vida real es caótica, es cíclica, cambia de color cada 2 minutos y pedirle a la realidad que encaje en un molde estricto que dibujamos en nuestra mente es literalmente pedirle peras al olmo, como quien dice. Entonces el verdadero desafío que tenemos por delante no es ver cómo hacemos para que el mundo colabore con nuestras películas mentales, sino que el verdadero trabajo es aprender a flexibilizar esa expectativa, ese guión, es a dejar espacios en blanco para que la vida ponga lo suyo, porque créeme que va a poner lo suyo, sin que eso signifique que todo es un fracaso ni ponga en riesgo tus proyectos o tus relaciones, o ponga en riesgo eso que estás esperando tanto. Y acá llegamos, ya entendimos el juego de la mente, ya sabemos que se arma películas hermosas, súper completas y producidas de Hollywood para protegerse de la incertidumbre. Pero ahora quiero hacerte una pregunta que es un poco más profunda. Cuando esa película se cancela, cuando la expectativa se rompe y te da esa bronca de la que hablábamos recién, ¿a dónde va a parar todo eso? ¿Dónde se siente el golpe? Se siente en el cuerpo. Después cada uno esa rigidez mental, que no se queda flotando en el aire, sino que se traduce automáticamente en el cuerpo, va a tener sus propias sensaciones. Una mandíbula apretada, unos hombros que se cierran, un nudo en el estómago, una pesadez en el pecho. Cada uno tendrá sus propias respuestas, pero ese golpe, ese, esa frustración, va siempre a parar al cuerpo. Y desde mi enfoque, desde mi mirada, trabajando con el movimiento consciente y la salud mental, hay algo que es una verdad absoluta, que es la comunicación entre tu cerebro y tu cuerpo es de doble vía. Ya vimos en otros episodios y también en Instagram estoy hablando mucho de eso, sobre cómo esa comunicación es bidireccional y el 80% va del cuerpo al cerebro y el 20% nada más del cerebro al cuerpo. Pero lo que sí quiero que te quedes con esto es que es bidireccional. Si estás esperando que tu mente se relaje mágicamente por el simple hecho de decirte a vos misma, bueno, ya fue, me calmo, te vas a quedar esperando un largo rato.
Cuando entramos en ese bucle de frustración porque la realidad no cooperó, la cabeza está demasiado enredada en sus propios pensamientos como para salvarse sola. Y ahí es donde el movimiento entra en juego, no como una obligación pesada para cumplir con una meta estética o una rutina rígida, sino como una herramienta de rescate. Cuando te vas a entrenar, cuando te mueves con conciencia, lo que estás haciendo es usar el cuerpo como un anclaje para bajar las revoluciones de la cabeza. Si lográs ablandar el cuerpo, si lográs cambiar la postura física ante esa situación, le estás mandando una señal que está dentro de ese 80% que te contaba recién, directa al cerebro, que dice, che, está todo bien, cambiar en los planes, pero podemos adaptarnos y flexibilizarnos un poquito. Lleva esto a tu práctica de movimiento o a tu día a día. ¿Cuántas veces vas a entrenar o a moverte con la expectativa de que va a salir todo perfecto? Que vas a hacer la rutina completa, que vas a levantar X peso, que te vas a sentir súper ligera, que esa práctica de yoga, de pilates hoy te va a encantar y vas a venir renovada. Y ese día el cuerpo simplemente no responde igual, porque tenés menos fuerza, estás más cansada, y tenés dos opciones. O te enojas porque la realidad de tu cuerpo hoy no coincide con tu expectativa ideal y terminás revoleando las cosas y decís no voy más. O usás ese momento como un laboratorio para practicar la flexibilidad y decís, bueno, esto es lo que hay hoy. Mi energía es esta. ¿Cómo puedo moverme de manera que me sume y que no me estrese? Y ahí es donde cambia el juego. Aprender a trabajar con lo que hay y no con lo que tendría que ser es el verdadero secreto de un bienestar sostenible. Ablandar los músculos para ablandar las ideas. Tómate ese último trago de mate, eso que estás haciendo, que vamos a ver cómo llevar todo esto a la práctica diaria y te voy a dejar un par de herramientas bien concretas y bajadas a tierra para que la próxima vez que te encuentres dirigiendo una película en tu cabeza sepas exactamente cómo frenar el rodaje antes de pegarte un golpe contra la pared. Porque seguramente ya pasaste con la parte de, bueno, sí, Nuria, me recontra, identifico. Pero ahora la pregunta del millón es, todo muy lindo. ¿Pero qué hago con esto mañana, lunes a la mañana, cuando me encuentre otra vez dirigiendo una mega producción? Lo primero que te quiero decir es que no se trata de erradicar las expectativas de tu mente por completo. De hecho, somos seres humanos, planificamos, proyectamos, deseamos, y eso está buenísimo, seguirlo haciendo. Sino que el secreto es aprender a frenar esa película a tiempo antes de que el choque contra la realidad nos destruya el día. Y frenar ese rodaje o frenar ese pensamiento no quiere decir justamente dejar de planificar, proyectar, de soñar, sino empezar a tomarlo como lo que es. Es un pensamiento, son ideas que tenemos en nuestra mente, son expectativas, y empezar a barajar las posibilidades de que las cosas cambien o no salgan de esa manera. Así que te quiero regalar 3 herramientas bien cotidianas y concretas para que empieces a practicar a partir de hoy, ahora. La primera es la pausa del escritor. Cuando te encuentres planeando minuciosamente cómo tiene que salir algo y sientas esa sutil ansiedad en el pecho, haz un freno consciente, respira profundo y pregúntate en voz alta si es posible, ¿esto que estoy armando es lo que está pasando ahora o es solo un ideal en mi cabeza? El simple hecho de etiquetar la expectativa como lo que es, como decíamos, un pensamiento, una fantasía de control, le quita un montón de fuerza y te devuelve al presente. Si puedes escribir todo esto, escribilo, porque siempre insisto en que escribir es una herramienta súper poderosa. La segunda herramienta es la regla de los renglones en blanco, vamos a llamarle. Cada vez que armes un plan, por eso está muy bueno escribirlo esto, porque es como que lo ves como mucho más concreto en la hoja. Cada vez que armes un plan, una agenda, un proyecto, deja espacio para el imprevisto, de manera explícita. Hacelo explícito, no lo supongas. Si vas a entrenar o encarar tu día, recordate antes de arrancar. Este es mi plan ideal, pero estoy dispuesta a recalcularlo si mi energía o el entorno cambian. Estoy dispuesta a ver que quizás las máquinas del gimnasio están todas llenas, está explotadísimo, quizás lo que yo quiero hacer no se puede. Bueno, plan B. Es darle permiso a la realidad para que se meta y te cambie un poquito la postura. Pasás de la rigidez a la flexibilidad.
Y la tercera herramienta, que para mí es la más importante, usa el cuerpo como termómetro. ¿De qué hablamos antes? De que todo esto pasa por el cuerpo. Entonces, si sentís que la cabeza está enroscada queriendo controlar el futuro, no te quedes sentada discutiendo con tus pensamientos. Parate, estira los brazos, da una vuelta manzana, bailá, si te gusta bailar. Mueve un poco el cuello. Muévete 10 minutos, 5, sin presiones. Si estás en la oficina, anda al baño. Tómate un break con tus compañeros. Cambia el estado físico para cambiar el estado mental. Aprender a desarmar expectativas es algo que se entrena todos los días, con mucha paciencia y sobre todo tratándonos bien en el proceso, porque a veces querer bajar la expectativa se vuelve una expectativa en sí misma. Entonces, no volvamos contraproducente la herramienta. Es algo que se entrena todos los días, con paciencia. No te castigues si descubrís que estás armando una película de Hollywood otra vez. Reíte de la situación, hablando al cuerpo, volver a empezar con lo que tenés, con lo que hay. Toma estas herramientas, sumale, que ahí te sumé una cuarta, en realidad, una cuarta herramienta, esto de escribir, y después contame cómo te fue. Gracias por haberme acompañado en este episodio de la película que nos contamos. Y si sentís que este tema le puede sumar a alguien que vive enroscado, compartíselo, escúchenlo juntos, todas las veces que quieran, tomen nota, charlen. Me ayuda un montón seguir haciendo estos episodios también para mí. Son muchos recordatorios también para mí. Y me ayuda un montón también que lo compartan con otras personas y que me dejen también en comentarios acá o en el Instagram de qué les gustaría hablar. Nos encontramos en el próximo episodio con otro mate de por medio, el mío acá ya se me enfrió, para seguir charlando de bienestar. Que tengas una hermosa semana.